Bueno, ahí vamos de vuelta. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, lo ¿Aló? escucho. Perfecto, listo. Bueno, entonces estábamos en qué. ¿En qué estábamos? Sí. El ADN se duplica, entonces, habíamos dicho, se duplica, se desenrolla primero, y se desenrolla primero, de las histonas en realidad se desenrolla con una topoisomerasa, una helicasa lo termina de desenrollar, la polimerasa lo pegotea, existen correctores, que son las ligasas que van uniendo pedazos de ADN, y bueno, y ahí entonces tenemos el ADN. Duplicado el ADN, tenemos en cuenta que tenemos 46 cromosomas, 23 pares, la información está duplicada. ¿Qué información? Y ahora vamos a hablar de la información. Bien. ¿Para qué sirve el ADN si no es para duplicarse? Bueno, resulta que acá tenemos lo siguiente. Ahí está. Tenemos lo siguiente. El ADN podríamos considerarlo como una especie de ristra, bueno, voy a usar otra palabra, como una especie de rosario, ¿está bien? Una ristra, ¿saben lo que es una ristra? Bueno, no importa. Una ristra son un montón de cosas encadenadas una con otra, ¿está bien? Por ejemplo, puede ser una ristra de ajos, ¿está bien? Con los ajos cuando vienen todos juntitos. O una ristra puede ser de monedas que se usa como cinturón, no sé, lo que quieran de ristra. Pero vamos a ponerle como si fueran, el ADN es como si fueran un rosario. Un rosario, ¿se ubican lo que es un rosario? Sí. No la ciudad de Rosario, por supuesto. Un rosario. Entonces yo ahora el ADN lo ejemplifico acá como si fuera un rosario. Cada círculo que yo dibujo equivale a un nucleótido, es decir, fosfato, ribosa, desoxirribosa y una base nitrogenada, un rosario. Es decir, que el ADN es toda una secuencia de nucleótidos. Los nucleótidos reciben el nombre de la base nitrogenada que lo conforma. Yo ya les dije que pueden entrar al genoma humano en el internet, buscan genoma humano y pueden encontrar el genoma humano descrito, y lo que van a encontrar son justamente una ristra de letras, una al lado de la otra. Y las letras que van a encontrar, ¿cuáles son esas letras? A, T, C, G, U. Uno, ATSG, pero ATSG está perfecto. Uno porque el ADN no tiene U. Sí, sí. ¿Cómo? No, ¿Qué? que sí, sí, ahí entendí. Perfecto. Pero está bien, el concepto estaba bien. Pero son ATCG. Eso es lo que van a encontrar. Van a encontrar todo, van a ver la pantalla llena de ATCG, todo ordenadita. Búsquenlo, van a ver esto que les estoy contando. Es decir, el genoma humano está hecho de eso que les estoy contando. Y la letra corresponde a un nucleótido. Corresponde a la base nitrogenada de cada nucleótido. Perfecto. Ahora, cuando descifraron el genoma de este virus, como cualquier otro genoma, digo el de este virus porque por ahí lo vieron en la televisión o lo leyeron, se descifró el genoma del virus de corona, no sé qué, fenómeno. El virus de la corona, también están todas las letritas del genoma, una al lado de la otra. Entonces es como si fueran, yo podría considerar como si fueran palabras, inmensas palabras. Calculen ustedes que el ADN, que está hecho de estas moleculitas chiquititas, y que mide, una hebra de ADN mide un nanómetro, 2 nanómetros puede medir de diámetro, eso que es finito, finito, si uno estira todo el ADN, lo desenrolla todo, lo desenrolla de las histonas, lo estira todo una doble cadena, estira toda la doble cadena,
¿Y cuánto mide una doble cadena de ADN de una célula? Yo tomo una célula cualquiera de mi cuerpo y le desenrollo el ADN. ¿Cuánto mide todo el ADN desenrollado? Los cromosomas de cada cromosoma, lo pego uno al lado del otro para que me sume una cadenita. ¿Cuánto calculen ustedes que mide el ADN de una célula? Una célula que puede ser, no sé, en este punto que están viendo acá, en ese punto, en la piel deben haber unas cuantas decenas de células. Bien, ahora mi pregunta es si tienen idea cuánto mide el ADN desenrollado de cada una de las células que están en ese puntito. ¿Cuánto puede medir un ADN desenrollado? ¿Tienen idea? Yo les doy 3 opciones. Opción A, 10 metros. Opción B, 2 metros. Opción C, 50 centímetros. Bueno, mide 2 metros. 2 metros tenemos más o menos de ADN en cada célula. 2 metros. 2 metros. ¿Está bien? Lo que mide Ginóbili. ¿Se entiende? Bueno, mide por ahí 1,97 creo. Pero lo mismo. Lo que mide Ginóbili de alto es lo que tenemos en cada célula de hebra de ADN. Y calculando que cada nucleótido es nada, imagínense cuántos nucleótidos entran en esa columna, digamos, una columna de ADN. ¿Cuántos nucleótidos entran? Entran millones de nucleótidos. Entonces, esos nucleótidos forman como una especie de gran palabra. Los nucleótidos forman como una especie de gran palabra. Esa gran palabra, a su vez, está dividida en palabritas más chicas. Entonces, pongámosle que el ADN es más o menos, tomo una de las dos cadenas. Bueno, tomo una de las dos cadenas y la hago como si fuera así, ¿ves? Ahí está. La hago así, ahora la dibujo así, para que tengamos una cadena. Esta es una de las dos cadenas dobles. Esta no es una cadena doble. Bueno, la sigo acá para que se note que no es una cadena doble. La hice acá y la vuelta. Esto es una cadena. Pongámosle que ese fuera todo mi ADN. ¿Pero qué es lo que divide esos segmentos? X, que tiene ese pedacito de ADN solo. Y le agarré el ADN, le separé las y la puse ahí. ¿Está bien? Está este pedazo de arriba, C. Este otro pedazo de acá abajo, y este otro para formarlas. Ahora vamos a ver. Se puede dividir en cromosomas. Tiene secuencias. Y esas secuencias es el proceso de formación de las proteínas. Bien. Y ahí, espérenme un segundito. Bueno. Profe, ¿Sí? de acuerdo a las bases nitrogenadas que van a aparecer en esos segmentos, ¿predomina alguna en específica, depende de la célula o no? No, el predominio no, por célula no, pueden haber segmentos que tengan algún predominio de alguna base, algún segmento determinado, pero no tiene
una importancia específica, no tiene una importancia específica si hay más o si hay menos. Lo que tiene importancia específica es el orden en que se encuentren, no la cantidad de cada base nitrogenada en sí, sino el orden en que se encuentren. Es decir, si yo tengo una proteína, ahora les voy a decir, si yo tengo un pedacito, espérenme un segundo porque así bajo esto, porque si no después, ahí está, un segundo, ahora sí, perfecto. Entonces, si yo tengo, yo digo, estas secuencias codifican para proteína, pero por ejemplo, yo acá tengo 3A. Si yo cambio 4A tengo, perdón. Si yo cambio una letra y acá pongo una T, esto ya no codifica para la proteína A que yo había nombrado antes. Cambiar esto implica cambiar la palabra y ya esto no sirve para codificar la proteína como yo había dicho antes. Servirá para otra proteína en todo caso, pero para la proteína A ya no. ¿Por qué? Porque le cambié una base. Tanto es así que hay enfermedades en las cuales el cambio de una base, la falta de una base, es toda la enfermedad. O sea, toda la enfermedad es que hay una base que está fuera de su lugar. En vez de haber una, hay otra. Entonces se fabrica una proteína que no corresponde y hay una enfermedad. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver. Un ejemplo podría ser, eso vamos a ver en un par de años, pero no sé, un ejemplo común es, no sé, la fibrosis quística. O mucoviscidosis, que es una enfermedad en la que hay una base en una posición del ADN, hay una base que está alterada. Y esa alteración hace que una proteína no se fabrique de forma adecuada. Como esa proteína es un canal de cloro en las células, en las membranas celulares, entonces no se fabrica ese canal de cloro de forma adecuada y entonces la célula puede llegar a no fabricar ningún canal o fabricarlos de forma anormal y la consecuencia es que la persona puede tener serios problemas e incluso morirse, porque tiene una base que no está en su lugar. Entonces Bien. la cantidad siempre es la misma. Solamente ¿La cantidad de qué? de estas bases. Solamente se modifica la ubicación, pero en las bases siempre va a haber la misma cantidad. No, por ejemplo, puede haber alguna proteína como esta, por ejemplo, acá. Esta tiene destinadas 6 bases, 7 bases en nuestro dibujo, pero esta tiene destinadas 5. ¿Por qué? Porque una proteína que tiene más aminoácidos va a necesitar más bases destinadas y ahora vamos a ver el por qué. ¿Está bien? Bien. Entonces, esperen un poquito. Hoy que es 6 del 5, ¿no? Sí. Entonces, lo que decía es, espere porque estoy acomodando lo que bajé recién. Ahí está. Muy bien, ya le dimos nombre, entonces ya está, ahora lo puedo bajar. Bueno, entonces decía, ahora que dije eso, lo dejo en un costadito. Y ahora me voy del otro lado de la síntesis proteica. ¿A qué lado de la síntesis proteica me voy? Me voy al lugar en el cual interpreto cómo se sintetiza una proteína. Para esto, lo primero que tengo que recordar es qué es una proteína. Y entonces les pregunto a ustedes, a ver si se acuerdan qué es una proteína. Que deberían acordarse, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una proteína? ¿Una macromolécula? Sí, hasta ahí estamos bien. Y si quiero ser un poquito más detallista. Está formada por aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos. Bien, esas dos respuestas juntas son la respuesta. Es una secuencia, ¿sí?, de aminoácidos, es decir, es una cadena de aminoácidos en secuencia. No son aminoácidos apilados, están en forma de cadena.
y no están en forma de cadena, de forma aleatoria, sino que para que una proteína sea la proteína, que le demos el nombre, no sé, albúmina, no sé, insulina, para que una proteína sea la proteína de la que estemos hablando, esa proteína tiene que estar formada necesariamente por una cadena de aminoácidos en un orden específico. Si yo tengo aminoácidos, a ver, quiero nombres de aminoácidos. Nombres de aminoácidos. Cri, cri. Buenas noches. Leucina. Por ejemplo, leucina, otro aminoácido. Fenilalanina. Fenilalanina, perfecto. ¿Algún otro? Histidina. Histidina. ¿Algún otro? Arginina. Arginina, perfecto. Otro. Se acabó el disco. Pues no importa. Glicina voy a poner, no sé, cualquier otro. Ácido butírico, butirato, no importa. Glutamato. Aspartato. Bueno, no importa. Fíjense lo siguiente. Bien. ¿Qué hice acá? Hice una secuencia con los aminoácidos que me fueron nombrando y agregué algunos más, pero no importa, ahí ven. Entonces, leucina, fenilalanina, histidina, arginina, ¿ven? Hice una cadena, ¿está bien? Esta proteína se llama proteína, yo le pongo el nombre que se me ocurre a mí, porque la acabamos de inventar. Entonces, como la acabamos de inventar, le voy a poner esta se llama proteína FX1. Así se llama esta proteína. Fisiología 1. FX1 le ponemos. ¿Está bien? Bueno, ahora hago lo siguiente. Ahora van a ver lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo, digamos. Bien. Vamos a comparar. Vamos a hacer una comparación entre las dos, entre FX1 y lo que acabo de dibujar acá. Miren, a ver. Ahí se alcanzan a ver con foco, se puede enfocar ahí, ¿se ve? ¿O no Sí, se ve? se ve. Sí, sí, profe. Fal, acá dice leu. ¿Está bien? Fal. ¿Está bien? Acá no sé qué dice porque estoy viendo de atrás. Histidina. Otra histidina. Arginina. Arginina. Acá dice, no sé qué era. Histidina de vuelta. Y acá abajo histidina de vuelta. Ahora me voy a la segunda fila. Esta se une con esta. Acá puse glutamato. Acá dice glutamato, pero acá dice asparagina. Glutamato. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Hola. Volví. ¿Se vio? ¿Me ven? Hola. ¿Aló? Hola. Ahí se escucha, No sé qué pasó, se cortó solo. El internet no dejó de funcionar en ningún momento. Esto fue un problema probablemente de Zoom. Porque mi internet no dejó de funcionar y nada, se cortó solo. Desapareció. A mí me desaparecieron ustedes, seguramente yo desaparecí para ustedes y así. Y ahora volvió solo, yo no toqué nada. Todavía no había tocado nada. Así que bueno, decía. Vamos de nuevo con nuestra comparación. De hecho, este pedacito previo no lo grabó, porque no sé, lo corto.
Ahí volvió, ahí volvió. Sí, sí, no sé qué pasa. Lo cambia de hospedador y lo corta. A mí, yo en mi computadora dice que estoy conectado y que estoy con red segura, según me fijo. O sea que no es del internet de acá. No sé por qué lo hace, pero bueno, se ve que toma otro hospedador y corta y viene de vuelta. Bueno, vamos de vuelta, vamos a intentar de vuelta. Decía, cuando comparamos esto, alguien me había dicho, había notado algo. ¿Qué había notado? ¿Quién notó algo? ¿Quién notó? Alguien me dijo. Alguien dijo. No Que hay sé. una diferencia de aminoácidos abajo, Esa en la era, cadena de abajo. eso era lo que quería ver, que se notara. Que abajo hay dos aminoácidos distintos. Entonces, la proteína de arriba se llama FX1. La de abajo, ¿se puede llamar FX1? No. No, porque es diferente. Porque para ser FX1 tiene que tener la misma secuencia de aminoácidos. No puede llamarse FX1. Porque espacialmente estas dos proteínas van a tener forma diferente. Es decir, una puede tener una forma espacial y la otra va a tener una forma espacial distinta. ¿Ven? Por ejemplo, esta cadena tomó esta forma y esta otra tomó esta otra. No se torció para acá, sino que se torció para allá. Porque una parte de la colita cambió de lugar. No importa la forma, eso lo que quiero decir es que no puede ser la misma proteína. No puede ser la misma proteína. Es decir, las secuencias de aminoácidos determinan cuál es la proteína. Es decir, la proteína no tiene solo el nombre como nombre. El nombre equivale a que es esa proteína, no es otra. Es como, no sé, como el número de documento. Por ejemplo, si un tipo tiene el número de documento 10 millones 1, ¿está bien? 10 millones 1 es un 1, 6 ceros y otro 1. 10 millones 1, ¿está bien? Bueno, el tipo que tiene 10 millones 2 no es el mismo tipo, es otro. Es otro tipo, es otra persona. ¿Se entiende? E incluso, miren lo que le digo, acá están cambiando los aminoácidos. Pero imagínense que un tipo, en vez de tener 10 millones 1, ¿está bien? 10 millones 1, tiene 11 millones de número de documento. También es otro. El que tiene 11 millones de número de documento es Y otro. ahora se fue, parece. Ahí volví. Voy y vengo. Profe, no escuchamos nada, corta, se traba. Bueno, vamos de nuevo y despacio. Decía, ahí si hablo despacio, ¿se escucha? Sí. Ahí sí. Sí, se escucha, pero Hablo despacio. después se traba y nos escuchamos en... Hola. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, hablo despacio y de nuevo repito. Esto es una cosa que me está excediendo a mí en el sentido que no, mi internet está conectado, es seguro, dice acá, y tengo toda la señal completa. O sea que esto es un problema, puede ser que Zoom en este momento esté sobrecargado o que pase algo. Profe, la señal se le aparece en rojo, entonces tiene un problema de internet ahí. Pero a mí no me dice no me dice nada. Y mi señal, no sé, mi señal de internet, acá dice que estoy conectado, seguro, y con 4 cositos, con todo el máximo de la antenita. Y el internet que yo tengo, a su vez tengo los celulares que están en este lugar, tengo 2 celulares, los 2 me marca que tiene el Wi-Fi. Pero bueno, está bien, puede ser que sea un problema del internet. Puede serlo, no lo sé. Si les digo, les miento. Sí, porque acá aparece Sí. su pantalla y aparece las señales que ¿Aparece la señal qué? que usted tiene internet. Claro, aparece en rojo y se va modificando. Ahora está en amarillo. A veces Como si fuera un problema de emisión de acá para allá, digamos. queda en blanco. Bueno, a mí no me aparece, habitualmente cuando yo tengo problema de internet, primero que se me corta el internet, se corta el internet en los aparatos que tengo. La segunda cosa es que me avisa la máquina, me dice, tiene internet mal, no sé qué, y además, en la antenita, ¿viste? Del Wi-Fi, me desaparece la señal. Y acá y si yo aprieto la antenita, me dice desconectado o conectado. Profe, y de repente
cada tanto hay que reiniciarlos por ahí, no sé, digo, puede servir. ¿Reiniciar qué cosa? Reiniciar el módem, el internet. Sí, lo hago. Cuando me anda así, lo reinicio y bueno. Bueno, no, yo lo hago constantemente esas cosas, el reinicio de Capaz internet. la hora también, ¿no? Quizás la hora, viste, ahora Claro, muchas clases mi opinión es que puede ser que está muy cargado, la gente a esta la hora se red, está todo comunicando. eso, sí. Porque mis sobrinas ahora están teniendo clase online, 2, 3, así que están a full, viste, es el horario pico. Puede ser que sea ese tema. Igual esto, de todas las charlas que tuvimos, es la primera vez que pasa. Sí, la verdad los que otros sí. chicos también. Pero bueno, puede pasar, yo no digo que no. Pero Bueno, ahora está justo, está bien. voy de nuevo con esto, antes que se corte de nuevo, porque ahora se va a cortar porque ya deben haber pasado los 40. Pero ahí Por vamos. el tiempo. Decía, no es solamente el tema, son los aminoácidos que forman la cadena, tienen que ser los mismos y en la misma secuencia para que hablemos de la misma proteína. Es decir, la proteína X tiene una secuencia determinada. No puede llamarse a la proteína X, estas dos no pueden llamarse iguales, no pueden ser la misma proteína, porque la secuencia de aminoácidos no es la secuencia acá es casi la misma, excepto que hay aminoácidos que no pertenecen a la misma secuencia entre sí. Pero no solo eso, decía. Yo lo puedo hacer con números, por ejemplo. Por ejemplo, este número, ¿no es cierto? 12.000.001. Pertenece a un señor que se llama Juan López. Perfecto. Este otro es casi igual, pero ya no es Juan López, este es de Juan Pérez. No solo eso. Este que está abajo, que es casi igual al de arriba, solo que le cambié el 3 de lugar, no es ni Juan López ni Juan Pérez, es Juan Rodríguez. Es decir, que la secuencia y el tipo de aminoácido determina específicamente de qué proteína estamos hablando. Las proteínas, entonces, son secuencias específicas de aminoácidos. Si la secuencia de aminoácidos no es la misma, entonces la proteína no es la misma. ¿Se entendió lo que dije? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces las secuencias de aminoácidos son las que determinan, las secuencias de aminoácidos son las que determinan de qué proteína estoy hablando. A su vez, puedo decirlo al revés. Cada proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos. ¿Qué importancia tiene la secuencia de aminoácidos? Bueno, es que las proteínas, si tienen una secuencia determinada, se enrollan de una manera determinada y cumplen una función determinada. Pero si tienen otra secuencia, se enrollan de otra manera y cumplen otra función. O sea que la función está determinada por la secuencia específica de aminoácidos, que a su vez es la que determina que es una proteína determinada. O sea que nuestras proteínas son secuencias específicas y los cambios de los aminoácidos, digamos, no están permitidos. Alguna vez más adelante, va a decirme, por ahora lo nombro nada más, me va a decir, pará, porque yo sé que la insulina del chancho es muy parecida a la humana y cumple la misma función que la insulina humana, y sin embargo no es exactamente igual a la del chancho, tiene algunos aminoácidos que cambian. Bueno, es verdad. A veces pequeños cambios en un aminoácido pueden no ser del todo notorios. Aún así, la insulina del cerdo no funciona exactamente igual que la del humano, por eso nosotros podemos utilizar insulina porcina, pero es mejor usar la insulina humana. Ahora ya hay insulina humana recombinante, entonces preferible usar la humana que la de cerdo. ¿Por qué? Porque la humana es la humana. Entonces, ¿puede haber en la naturaleza proteínas que sean similares y cumplan una función? Sí, puede pasar. Pero la secuencia de aminoácidos es la que determina justamente la proteína que es,
y el trabajo que hace. ¿Se puede saber la secuencia de aminoácidos que tiene cada proteína? Sí. ¿La sabemos? Sí. ¿Sabemos la secuencia de aminoácidos de cada proteína que tenemos aislada? ¿Conocemos todas las proteínas que hay dentro de los cuerpos humanos? No. Hay algunas que todavía no las pudimos aislar. ¿Por qué? Porque no las pudimos reconocer para aislarlas. Pero las que conocemos, ¿sabemos la secuencia de aminoácidos? Sí. ¿Se entiende esto? ¿Y cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos específica? Sí. Y si yo encuentro una secuencia de aminoácidos toda estirada, ¿puedo decir que es la proteína? Puedo decir que es la proteína que está desnaturalizada, perdió su forma, pero sigue siendo la misma proteína de antes. ¿Puede cumplir su función la proteína esa? No. ¿Pero es la misma proteína? Sí. ¿Tiene el mismo valor una proteína desnaturalizada que no? No. ¿Por qué? Porque la desnaturalizada no cumple la función. Perfecto. O sea que la secuencia de aminoácidos es como la identidad de cada proteína. Y además es la que determina la forma y por lo tanto la función de cada proteína. O sea que para poder fabricar proteínas, si yo quiero fabricar una proteína determinada, tengo que colocar los aminoácidos específicos, cada uno en el lugar que corresponde. Tiene que ser el mismo y en el lugar que corresponde. Porque si no, esa proteína no funciona. Para eso, tenemos un aparato de síntesis de proteínas que se encarga de ello. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y por qué se pueden desnaturalizar las proteínas? ¿Porque no encajan justamente los aminoácidos correctos? No, la desnaturalización de proteínas es un proceso no fisiológico. Ahora, ¿cómo podés desnaturalizar una proteína? ¿Por qué se desnaturaliza? No, claro, ¿por qué se desnaturaliza? Y ¿no? agarrás, por ejemplo, pones a hervir leche. La leche tiene proteínas, bien. como la caseína o como cualquier otra. El calor desnaturaliza las proteínas. Tanto las bien. desnaturaliza las proteínas, que si uno hierve mucho la leche, inclusive, se empieza a formar, por ejemplo, la nata de la leche, que es proteína con grasa, o la proteína de la leche puede tomar otra forma, ¿está bien? O sea que no, nada, la desnaturalización de la proteína es un proceso que no es el natural. Se puede desnaturalizar con calor, se puede desnaturalizar con un cambio de la acidez del medio, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, acá me preguntan, cuando tenés fiebre, la Claro, por el proteína calor. reacciona con cierto pH y temperatura. Bueno, está bien, está bien. Justo lo que estábamos hablando, que las temperaturas... Claro, sí. Ahora, durante la fiebre, si Dios quiere, las proteínas no se tienen que desnaturalizar. Por ahí algunas se desnaturalizan, pero en términos generales no se desnaturalizan las proteínas, por ahí algunas. Pero el ejemplo podría ser dentro del estómago. Por ejemplo, el estómago desnaturaliza proteínas al punto que las desarma.